Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santificado sea tu nombre. Bendito sea Que tu tu nombre. reino, Señor, siempre Adoramos, esté caminándose hacia te damos nosotros y gracias, que Padre. tu voluntad se esté cumpliendo en nuestras Gracias, vidas. Padre, por tu Padre, bondad. gracias por ser tan bueno con nosotros, porque aún sin Gracias, Padre. merecerlo, nos has dado tanto, Señor. Nos has dado a Gracias, Jesús, mi nos has Dios. dado vida en Cristo, nos Bendito has dado por esperanza de vida salvarnos. eterna. Esperamos, Gracias, Señor, un Señor. cuerpo glorificado. Esperamos, Gracias, Señor, Señor. una mansión celestial. Señor, Oh, gracias, Dios, gracias, gracias. porque todo es por tu Gracias. gracia. Sí, Ahora, Señor. Dios, nosotros queremos hacer algo y es aprender de ti, de tu Sí, palabra, Señor. aprender qué es lo que tú requieres de nosotros. Te pedimos, Dios, que por favor nos instruyas, que Sí, por Señor. favor nos des la habilidad de aprender, de memorizar, de retener, Señor, para que podamos después practicar. Por favor, bendice este tiempo con mis hermanos, bendice a cada uno de ellos en particular. Si alguno está pasando situación de dificultad, ya sea económica o de salud, por favor, Señor, por favor, haz tu obra en ellos, cumple tu voluntad en ellos y que todo sea para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, bienvenidos todos una vez más a esta noche de enseñanza, ¿verdad? Un tiempo maravilloso. Aunque no lo crean, ya me hace falta cuando no estoy con ustedes. Bueno, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo sobre los principios bíblicos de liderazgo. Los principios bíblicos de liderazgo. ¿Qué parte de los principios bíblicos? Bueno, los sistemas internos, aquello que hace que la estructura de una iglesia pueda avanzar. No olvide, la iglesia es vista como un cuerpo y tiene una estructura que es como un esqueleto y los sistemas internos son los que le dan vida. Estos sistemas internos son los que dan vida a la iglesia. Ahora, estos sistemas internos nosotros hemos definido de acuerdo a la escritura que son actitudes espirituales. Actitudes espirituales que debemos tener nosotros. Y obviamente, ¿verdad? El objetivo de aprender estas actitudes y de trabajar estas actitudes espirituales en nosotros es para que seamos buenos colaboradores de Dios y que fomentemos en las personas, en los cristianos a los que servimos, esas mismas actitudes que ya están en nosotros o que estamos trabajando, estamos luchando para que estén en nosotros y que ellos puedan tener esas actitudes. Ahora, dichas actitudes no son pensamientos humanos ni filosóficos, mucho menos psicológicos, son actitudes que la Biblia dice que deben estar en cada uno de los que creemos en Cristo Jesús. Las actitudes espirituales son importantes porque ellas son las que dan vida al ministerio. Siempre que hay actitudes espirituales buenas, habrá ministerios buenos, ministerios activos. No olvide, la actitud espiritual va a dar vida al ministerio, no el activismo. Nosotros no podemos ser líderes orientados solo en activismo. Por el contrario, nosotros debemos cultivar actitudes correctas que lleven y que le den vida al ministerio y obviamente esas actitudes deben estar en nuestra vida práctica. Las actitudes espirituales lo hemos tomado el texto base para aprender estos principios bíblicos de liderazgo de Gálatas 5, 22 al 26, en donde vemos que ahí Pablo nos dice lo que es el fruto del espíritu y menciona entre tantas cosas, ¿no? Menciona ahí, no digo tantas cosas porque no solamente en este texto vamos a ver actitudes espirituales, hay muchos textos en la Biblia, pero en este que tiene una buena lista vemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y note, contra estas cosas dice, no hay ley, es decir, no hay nada que pueda acusar estas cosas. No hay nada que pueda decir que una de estas cosas es pecado y que por tanto la ley va a demandar una condena o algo por el estilo de estas actitudes. Dice, contra tales cosas no hay ley. Y luego dice, pero los que son de Cristo, ¿verdad? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Note, solo los que son de Cristo. Hermano, esto es un texto increíble porque si alguien no tiene estas actitudes, pues lo que está diciendo literalmente y directamente es que no pertenece a Cristo.
Si alguien se deleita en su carne, en los deseos y pasiones de su carne, pues esa persona está simple y sencillamente diciendo que no pertenece a Cristo. Ahora Pablo dice, nosotros si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu Santo nos ha dado vida nueva en Cristo, bueno, entonces andemos. Esta palabra andemos tiene que ver con la vida práctica. Andemos, vivamos así cada día caminemos por el Espíritu. Y luego nos da una advertencia, ¿no? O una orden negativa. No nos hagamos vanagloriosos, hermanos. Vivir por el Espíritu y vivir teniendo esas actitudes espirituales no es para vanagloriarnos, es para poder servir, es para poder dar enseñanza a otros, para poder ser líderes correctos, tener actitudes que no son irritantes, que no irritamos a otros, incluyendo a los que nos lideran, que no envidiamos a otros, incluyendo a los que lideramos. Solamente somos servidores. ¿Cuál es la importancia de desarrollar actitudes espirituales? Bueno, la importancia es que si usted desarrolla actitudes espirituales correctas, usted tendrá a cambio respuestas correctas en el ministerio en el cual Dios le ha puesto. No olvide, desarrollar actitudes espirituales produce respuestas correctas y espirituales, obviamente, en el ministerio que usted desarrolla. Ahora, desarrollar actitudes correctas en un mundo pagano como en el que vivimos ahora es una tarea difícil, sin embargo, es necesario. Por eso es que un líder de la iglesia debe procurar desarrollarlas en las personas a las que está liderando. También estamos viendo que la meta de todo ministerio debe ser generar servidores, y esa palabra está entre comillas porque usted debe saber que servidor no es alguien que está sobre alguien, sino alguien que está al servicio de, es decir, alguien que está dispuesto a hacer lo que otros no quieren hacer con el simple hecho o simple fin de poder traer gloria a Cristo. Y para eso se necesita una actitud espiritual correcta. Debemos recordar, siempre tener en mente que el servicio a Dios no es un legalismo, jamás va a ser un legalismo, no podemos verlo como un legalismo, porque esto más bien es un privilegio. Es decir, no puedo exigir, no puedo poner reglas, no puedo poner leyes, no puedo poner principios que yo quiera que cumplan al pie de la letra. Hermano, ese es el deseo de todo líder o de toda persona que lidera, pero no es así porque esto no es un legalismo, esto es un privilegio. Debemos luchar contra ese tipo de actitud. Todo servicio o ministerio que cada uno de nosotros que estamos conectados ahora y que servimos a Dios podamos realizar, debemos hacerlo con honra, hermano. No es que nosotros debamos tener honra, tal vez nosotros somos pecadores y ya lo he explicado muchas veces, por la naturaleza nuestra siempre pecaremos, pero cuando hacemos algo para Dios, aquello que hacemos debe tener honra, y la honra comienza con honrar o con procurar honra para el servidor, para usted, para mí, para los que dirigimos. Entonces, todo servicio debemos hacerlo con honra. No puedo venir a servir después de haber estado bailando una noche, ¿no? Aunque digan que fue a bailar en el espíritu, hermano, no se puede, porque ya deshonré mi cuerpo, entonces no puedo presentárselo a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable, como dijo Pablo. Los colaboradores de Dios debemos desarrollar, practicar y fomentar actitudes espirituales correctas. Esa es la tarea de todo colaborador de Dios. Ese es el nombre que le damos a un líder. Un líder no es otra cosa más que un ayudante de Dios. Y un ayudante de Dios debe desarrollar. Debe desarrollar significa en sí mismo, debe practicar en su vida diaria, cotidiana, y debe fomentar en aquellos que lidera, debe procurar que aquellos que lidera también tengan esas actitudes espirituales correctas. Muy bien, hemos visto ya actitudes espirituales o principios bíblicos de liderazgo, y son obediencia, humildad, amor, unidad, disposición para servir, gozo, paz, gratitud. Los últimos dos que vimos la semana anterior fue dominio y responsabilidad. Y ahora vamos con el 12. Me parece el 11. Quiero ver cuánto es. Después de los dos de hoy nos quedan 4 más, hermanos.
Así es que ya 2 semanas más y habremos terminado con las actitudes, ¿verdad? Con las actitudes, pero no con esta capacitación. Esta capacitación le quedan como probablemente unas 6 o 7 sesiones más. Bueno, vamos con la siguiente actitud, la número 11. Es la actitud del perdón. Una de las actitudes más importante que debe existir en la iglesia actual es la actitud del perdón. Es la actitud del perdón. Esa actitud debe estar, y aún es probable que sin esta experiencia del perdón, si no tenemos esta actitud de perdonar, es probable que la iglesia no pueda sobrevivir. Es probable que la iglesia no pueda sobrevivir. La importancia de esta actitud descansa sobre la base de que todos somos humanos y todos pecamos. Entonces, entendiendo que todos somos humanos, entendiendo que todos pecamos, pues debemos trabajar en la actitud de perdón, porque obviamente siendo humanos y siendo pecadores, vamos a necesitar, antes que perdonar, vamos a necesitar que nos perdonen. Ahora, si usted no puede perdonar a alguien que peca, especialmente a alguien que peca contra usted, usted tiene un cáncer en su ser que está infectando el cuerpo de Cristo. Y hermanos, debemos cuidar esto. Debemos cuidar esto. Porque si yo no puedo perdonar a alguien que pecó contra mí, lo que yo tengo es un cáncer en mí. Y si yo soy parte del cuerpo de Cristo, entonces mi cáncer está afectando al cuerpo entero. Hermano, no olvide la metáfora que estamos utilizando, y es la metáfora más especial que hay en la Biblia, que es la metáfora del cuerpo. Se está utilizando para referirse a todos los creyentes que forman la iglesia. La iglesia completa es el cuerpo de Cristo. Entonces, si uno de sus miembros presenta un cáncer, ese cáncer está en el cuerpo, está dañando el cuerpo completo. Entonces debemos aprender a cómo combatir ese cáncer. En particular, esta actitud del perdón ayuda a combatir mucho cáncer en el cuerpo de Cristo. Ahora, veamos las instrucciones de Cristo, de Jesús, sobre ahí dice sobre la oración. Ok, sí, veamos las instrucciones de Jesús sobre la oración y lo que nos enseña cuando él estaba enseñando a sus discípulos a orar. Miren lo que dice ahí. En Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas. Note usted esto, perdónanos nuestras deudas. Estoy leyendo Reina Valera 60, pero en la versión de las Américas dice, perdónanos nuestras ofensas. Nuestras ofensas. Es decir, hay algo implícito ahí, y es que nosotros ofendemos a Dios muchas veces durante las horas del día. Ahora, note, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas. ¿De qué manera las debe perdonar? Perdón, vamos a ir aquí primero. En Mateo 6, 14 y 15, vemos otra vez, Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, note esto, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué le parece eso, hermano? Bueno, cuando aquí vemos la expresión, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, quiero aclarar, no estamos hablando del perdón redentor y eterno que recibimos cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Aclaro esto, hermano. Aquí no estamos hablando de salvación, ni tampoco estamos hablando de que se pierde porque si no perdono, Dios no me va a perdonar. Aquí estamos hablando acerca del perdón paternal y temporal. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ahí dice a vuestro Padre Celestial. Es un perdón paternal. Estamos ofendiendo al Padre ya en nuestra relación de hijo y padre. Quiero tratar de dejar claro esto. Los que ya somos padres, cuando nuestro hijo nos ofende o comete alguna acción que nos ofende, por la razón que sea, él no deja de ser su hijo jamás, ¿verdad? Él solamente va a ser disciplinado, él solamente va a ser educado, él solamente va a ser castigado probablemente, pero él nunca dejó de ser su hijo. Usted solamente lo está corrigiendo. Bueno, lo mismo sucede aquí. Este es un perdón
un perdón paternal y es un perdón temporal. Es decir, este perdón nos ayudará a que nuestra comunión con Dios no se rompa. Ojo con esto, hermano. Lo que este perdón, lo que el texto está queriendo comunicar es que el perdón paternal nos ayudará a tener comunión con Dios y obviamente con nuestros hermanos. Ahora, hay tres necesidades en la iglesia moderna relacionadas con el perdón para tener comunión con Dios y con nuestros hermanos o con sus hermanos, como dice la presentación, ¿verdad? Hay tres necesidades que existen ahora mismo en la iglesia. La primera de ellas es que los cristianos necesitamos tener una actitud perdonadora, una actitud perdonadora. Si nosotros tenemos una actitud perdonadora, entonces podremos disfrutar de una comunión pura y bendita con Dios. Si nosotros tenemos una actitud perdonadora, entonces podremos disfrutar de una comunión pura y bendita también con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ahora, cuando esa actitud perdonadora no está, adivine qué, se rompe la comunión con Dios y también se rompe la comunión con nuestros hermanos y hermanas. Entonces, se da usted cuenta, cuando no hay perdón o no tenemos una actitud perdonadora, nosotros somos prácticamente un cáncer que está dañando al cuerpo de Cristo y nuestra comunión con el Padre Celestial. Segundo, usted necesita tener un corazón perdonador hacia los demás. Usted necesita tener un corazón perdonador hacia los demás. Mire lo que dice el Señor. Si queremos ser perdonados por el Señor de forma cotidiana, como dice allá Mateo en los versículos, la cita anterior que leímos en los versículos 14 y 15, si usted quiere que el Señor le perdone de forma cotidiana y si quiere gozar de un compañerismo con Él, un compañerismo puro, un compañerismo dulce, ¿cómo es posible que usted no quiera perdonar a otros? Mateo 18, 23 y hasta el 34, no está ahí en la presentación, solamente quiero citarlo, ya lo vimos una vez. Ahí se nos cuenta la parábola acerca de un hombre que tenía una deuda enorme con el rey. ¿Se acuerda que hasta hicimos la multiplicación y todo de cuánto debía? Ese hombre debía cerca de 90 millones de dólares. Sí, si lo trajéramos a la moneda actual. Era imposible pagar eso. ¿Y qué hizo el rey? Bueno, el rey perdonó al hombre y el rey canceló por completo la deuda. Bueno, más tarde este hombre se encontró con un amigo que le debía 100 denarios. Era una cantidad pequeñísima en comparación con lo que él debía. Y como su amigo no pudo pagarle, bueno, él vino y lo metió a la cárcel. Y con esto el Señor estaba señalando claramente cuánto le enojaba ese comportamiento. Al Señor le molesta ese comportamiento. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos necesitados de perdón. Estábamos necesitados de perdón, fuimos perdonados y no puede ser que ahora nosotros no queramos perdonar. Ahora, en Efesios capítulo 4, versículo 32, mire lo que dice el Señor. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, y note esto, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se da usted cuenta, hermano? ¿De qué manera debo perdonar? ¿De qué manera debe perdonar usted? De la misma manera en que Dios lo perdonó. La base que la Biblia da para que tengamos esa actitud de perdón no es que alguien merece el perdón porque hizo algo por nosotros, porque hizo algo bueno o porque se disculpó. No, hermano, esto es increíble. El texto no está diciendo que perdones cuando vengan y te pidan perdón. El texto no está diciendo que perdones cuando alguien dice, hermanos, yo confieso que le falta el respeto a la hermana X y al hermano Y les quiero pedir públicamente que me perdonen. Eso no dice el texto. Dice que nosotros debemos perdonar, no porque nos pidan perdón o porque se disculpen, sino porque Dios nos ha perdonado. La base para tener esa actitud de perdón está asentada sobre el perdón que hemos recibido de Dios. Entonces, todo tiene que ver con Dios. Nuestras actitudes deben estar sujetas a Dios y no a los hombres.
¿Y por qué digo a los hombres? Bueno, porque usted dice, no, hermano, yo lo voy a perdonar solo si me pide perdón. Entonces su perdón no está sujeto a Dios, su perdón está sujeto al hombre o a la mujer a la que usted está exigiendo que le pida perdón. Y eso no debe ser así. Nuestro perdón debe estar sujeto a Dios, nuestras actitudes deben estar sujetas a Dios y no a los hombres. Y número 3, hermano, número 3, la tercera necesidad, que esto es lo que estaba diciendo, la base que la Biblia da para que tengamos esa actitud de perdón, no es que alguien haga algo por nosotros, que se disculpe o algo por el estilo, sino porque Dios nos ha perdonado. Y todo tiene que ver con Dios. Nuestras actitudes deben estar sujetas a Dios y no a los hombres. Bien, hoy sí, número 3, la tercera necesidad que hay en la iglesia. Entonces dije, la primera necesidad es que tengamos una actitud perdonadora. La segunda necesidad es que tengamos un corazón perdonador. Y la tercera necesidad es que la iglesia se llene de creyentes perdonadores. ¿Se da usted cuenta? Primero tiene que haber nuestra actitud, esa actitud que nos lleva a analizar nuestro corazón y ese corazón perdonador que lleva a producir personas perdonadoras. Lo que estamos hablando, ¿no? Actitudes que deben estar en nosotros y que deben ser fomentadas en los demás para que todos tengamos respuestas correctas. Ahora, ve usted lo que pasa. Ya que en esta vida siempre vamos a tener personas que nos irritan y vamos a tener a otros que nos causan problemas, entonces usted y yo debemos estar dispuestos a perdonar al que nos ofende, ¿no cree? Cuando usted y yo ya sabemos lo que va a pasar, entonces no debe sorprendernos que vamos a tener que perdonar. Si usted ya sabe que un hermano tiene un problema, voy a poner un ejemplo muy común, un problema con la lengua, ¿no? Y usted ya sabe que va a decir algo que no debe, o que va a decir una mentirilla, ¿verdad? O que va a inventar alguna historia. Si usted ya sabe cuál es su deficiencia, hermano, ¿por qué no se va a preparar con antelación para perdonarlo? Usted ya sabe cómo es, bueno, perdónelo. Si usted y yo estamos dispuestos a perdonar al que nos ofende, entonces nos veremos libres de la esclavitud de la amargura, hermano. Esto es increíble. ¿Quiere usted ser libre de amargura? Aprenda a perdonar. Eso es todo, hermano. Eso es todo. No necesita más. Usted quiere vivir feliz, sin amargura, aprenda a perdonar. Ahora, cuando usted se libere de la amargura, de la esclavitud de la amargura, también quedará libre para recibir el perdón de Dios y disfrutar de sus bendiciones. Oh, hermano, esto es increíble. Usted y yo, así como hay hermanos que tal vez tienen actitudes que nos ofenden cotidianamente, también así usted y yo muchas veces tenemos actitudes que ofenden a Dios y eso sucede cotidianamente también. Y Dios nos debe perdonar cotidianamente, ¿no? Cada vez que vamos en oración, ya sea en la mañana, en la noche, a mediodía, casi siempre, al menos yo, y espero que ustedes también, al menos yo tengo eso de siempre clamar por Señor, perdóname, perdóname. Incluso algunas veces parece un poco difícil para mí vivir o tener un pensamiento relacionado con Dios y no decirle, Señor, perdóname, por favor. Casi siempre estoy pidiendo perdón porque sé que hay muchas cosas en mí que ofenden a Dios. ¿Y sabe qué? Es maravilloso porque yo sé que Dios me está dando perdón. Él me está dando perdón continuamente y Él me está permitiendo disfrutar de sus bendiciones continuamente. Entonces, la actitud de perdonar al que me ofende no solamente me libera de la esclavitud de la amargura, sino que también me bendice al recibir el perdón de Dios y al disfrutar de las bendiciones de Dios, hermano. Por esa razón, usted y yo debemos tener una actitud perdonadora, tener un corazón perdonador hacia los demás y también llenar la iglesia de creyentes perdonadores. Usted sabe, ¿no? Ya lo vimos la vez anterior, que eran bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Aquellos que producen la paz. Y lo vimos cuando vimos el principio bíblico de la paz. Bueno, este es el perdón, hermanos. Vamos con el siguiente.
La dependencia. La dependencia. Hermano, esta es una actitud más. Acabamos de terminar ya la actitud de perdón. Ahora vamos con la actitud de dependencia. ¿Qué es la dependencia? Bueno, la dependencia es una actitud de insuficiencia. Y esto es increíble, hermano. Esto es un poco confuso, pero también es increíble. Cuando usted reconoce que usted es insuficiente, que no hay lo necesario en usted, entonces usted comienza a depender de otra persona. En este caso, estamos hablando de liderazgo bíblico y de una vida espiritual. Bueno, cuando usted entiende que es insuficiente para lograr los principios bíblicos que están ahí escritos por Dios, y usted dirá, pastor, lograr esto es tan difícil, lograr esto es imposible. Hermano, eso es bueno, que usted diga eso es bueno. ¿Por qué? Porque usted acaba de llegar a la actitud de insuficiencia. Y adivine qué, cuando usted llega a la actitud de insuficiencia, entonces usted está teniendo el principio bíblico de dependencia. Para poder cumplir lo que falta, usted va a tener que depender del Espíritu Santo. A las personas que son capaces, les resulta difícil desarrollar esta clase de actitud. Es increíble. Las personas que tienen habilidades y habilidades muy especiales, muchas veces luchan porque ellos tienen tantas habilidades que creen que no necesitan depender de Dios, no necesitan depender del Espíritu. Ellos se creen suficientes. Ellos se creen suficientes. Puede llegar al punto de incluso eliminar a Dios de sus ministerios. Note eso que está escrito aquí, hermano. Cuando una iglesia no tiene cuidado con esta actitud de dependencia, puede llegar al punto de eliminar a Dios de sus ministerios. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a depender de la fortaleza de sus miembros y de sus programas. Y usted puede notarlo, hermanos, usted puede notarlo. No es necesario hacer ejemplos falsos o inventar una ilustración. Usted puede notarlos. Hay iglesias y hay hombres que son hombres de Dios, espero yo que sí, que han tenido tanto éxito que llega el momento en que hacen cosas en sus iglesias que es a simple vista notorio que Dios no está en ellos, que Dios no se está moviendo ahí, que Dios no se está moviendo en sus ministerios, porque ellos tienen tanto éxito que adivine qué, ya no necesitan de Dios. Ellos tienen dinero, ellos tienen gente, ellos tienen un programa, ellos tienen ministerios, ellos son fuertes, tienen ya estructuras grandes y dicen, bueno, está bien, nosotros aquí ya, nosotros decimos qué hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, la hora en que lo hacemos y dónde lo hacemos, todo. Y parece que ellos ya no dependen de Dios. Entonces, la actitud de dependencia, cuando no se tiene cuidado de ella, puede llegar al punto de eliminar a Dios de los ministerios, porque los ministerios ya están dependiendo de la fortaleza de los miembros o de los programas. Hace muchos años, creo que ya lo he mencionado en otras ilustraciones, hace muchos años el Señor me dio el privilegio de servir en un ministerio de ayuda social, de dar de comer a la gente en la calle. Y hermano, recuerdo cuando comenzó el ministerio, teníamos tiempo de oración, intercedíamos por la gente que íbamos a llegar, intercedíamos por la provisión de Dios para los alimentos. Era increíble, hermanos. Vimos la mano de Dios muchas veces porque llegó el día en que salíamos a evangelizar y a hacer la ayuda social, y a veces a las 3 de la tarde no teníamos nada para dar de comer. Y entonces, ¿qué hacíamos? Bien recuerdo que eran unas hermanitas las que estaban en cocina y me llamaban y me decían, hermano Eduardo, me decían, venga, vamos a orar porque aquí no hay nada que cocinar. Y hermano, literalmente, las ollas estaban vacías, las hornillas de las cocinas industriales ahí que habían comprado estaban apagadas y faltaban que 5 o 6 horas para empezar a dar comida y nosotros no teníamos nada.
Y entonces decían, ¿qué hacemos? Pues oremos, dependamos del Señor. Y era increíble, hermano, que muchas veces a media oración y sonaba el teléfono y era un hermano del ministerio que decía, hermanos, ya voy para la casa, llevo ahorita tantos sacos de zanahoria, llevo tantos sacos de papa, llevo tantos sacos de esto, llevo tantos sacos de aquello. Le colgamos a él y hablaba a otro. Hermanos, ahorita nos acaban de donar 50 libras de carne molida. Y hermanos, nos decía, el Señor proveyó para dar comida este día. ¿Y qué vamos a dar? Decían, niño perdido, decían. Así le llamaban ellas al pecado de verduras con carne molida. Y hermano, eso fue increíble porque cuando nosotros veíamos que las cosas no estaban saliendo bien, cuando nosotros veíamos que no había, que había carencia en la materia prima, llamémosle así, pues nosotros orábamos y dependíamos del Señor. Ahora, la ilustración no termina ahí, hermano. La ilustración es que cuando el ministerio creció, cuando el ministerio creció, hubo tanta bonanza que se nos olvidó que teníamos que depender de Dios. Entonces, después teníamos incluso, yo recuerdo alguna vez que una hermana me llamó y me dijo, hermano, quiero hacer una ofrenda para el Ministerio de Ayuda Social en el que ustedes están. Y le digo, amén, hermana, gracias, gloria a Dios, ¿verdad? Y hermanos, increíble. La hermana sacó su chequera, hizo un cheque de $1,000. Yo me quedé con la boca abierta. Creo que es una de las ofrendas más grandes que yo he visto en mi vida. Y yo dije, wow, ¿va a donar $1,000? Sí, hermano, aquí está para que compren. En otra ocasión, una hermana llegó y me dijo, hermano, yo quiero que vaya conmigo a traer unos granos para el ministerio. Y yo fui y, hermano, me dio sacos de maíz, sacos de frijol, sacos de arroz. Y el asunto es que llegó a tener tanta grandeza ese ministerio que comenzó como con 20 personas. Llegó en un momento en que éramos más de 100 personas trabajando en ese ministerio. Había tantos ofrendantes que al final, hermano, aquello se volvió como un club social. La gente llegaba, socializaba, a muchos ya ni siquiera llegaban a evangelizar a las personas de la calle, algunos solo querían ir a tomarse fotos, dando el plato de comida y todo eso. Y es triste decirlo, hermano, pero al final ese ministerio volvió a caer, ¿no? La gente se fue, se dieron una cantidad de problemas enormes y hermano, es increíble. Cuando tú dejas de depender de Dios, cuando tú dejas de reconocer tu insuficiencia, entonces tú comienzas a olvidar a Dios también, porque crees que el ministerio ya depende de la fortaleza que logró, ya depende de la cantidad de miembros que tienes, o ya dependes del programa que has realizado y que ves que da éxito. Hermano, eso es algo peligroso, es algo riesgoso, es algo riesgoso. Muchas veces cuando somos bendecidos por Dios, llegamos incluso a olvidarnos de Él. Llegamos a olvidarnos de Él con mucha facilidad. Le voy a poner un ejemplo. Veamos el ejemplo de Israel. Cuando el Señor introdujo a Israel en la tierra prometida, miren lo que el Señor les dio. Dice el texto, les dio ciudades grandes y buenas, y note esto, que ellos no edificaron. Note, ellos no edificaron. Ciudades grandes, ciudades buenas, ellos no las edificaron. ¿Qué más? Les dio casas llenas de todo bien, casas llenas de todo bien, y note, que ellos no llenaron, casas llenas de muchas cosas buenas que ellos no llenaron. Tercero, les dio cisternas cavadas que ellos no cavaron. ¿Se da usted cuenta? Note usted lo que está diciendo el texto. Está diciendo toda la bondad de Dios para con el pueblo de Israel, que los ha sacado de la tierra de Egipto y los ha llevado a la tierra prometida. Y mire todo lo que el Señor está haciendo por ellos. Ciudades que no edificaron, casas que ellos no llenaron, cisternas que no cavaron, y no temas, y viñas y olivares que ellos no plantaron. Hermanos, es increíble. Ellos ya tienen una sociedad, ya tienen una residencia, ya tienen solventado el problema del agua. Ellos ya tienen solventado el problema de la comida. Pero ¿qué hicieron para todo esto? Ellos no edificaron, ellos no llenaron, ellos no cavaron, ellos no plantaron. El énfasis es aquí agregado, hermano, para que usted vea lo que Dios estaba haciendo con ellos.
Ellos no hicieron nada. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Israel? Ellos pronto se olvidaron de Dios. Quiero que vea esto. En Deuteronomio capítulo 8 del 10 al 18. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ahora, note la advertencia. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Por qué no debes de hacerlo? Porque lo necesitas para cumplir sus mandamientos. No te olvides de él, porque el día que tú dejas de depender de Dios, adivina qué, ese día tú comienzas a descuidar el cumplimiento de la palabra de Dios. Tú tienes que cumplir sus mandamientos y para eso tú necesitas tener a Dios en su mente, en tu mente. Dice, Moisés le está diciendo al pueblo, le dice, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ahora, note, él le parecía que Moisés ya sabía lo que iba a pasar. Mire lo que dice, no suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten. No, hermano, solo prosperidad. Y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Prosperidad, 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 prosperidad. ¿Y qué pasó? Se enorgullezca tu corazón y te olvides. Oh, hermano, esta palabra y olvides quién te ha prosperado. Increíble, increíble. Hermano, no me ha pasado una vez, me ha pasado cantidad de veces en las diferentes iglesias que el Señor me ha permitido servir. Ver hermanos que están orando por empleo, ver que Dios responde con buenos empleos, buenos salarios, buenas oportunidades y jamás volvieron a la iglesia. Increíble, hermano, increíble. Increíble. Cuando ellos prosperan, se olvidan de Dios. Y es más, algunos hasta dicen, pero yo Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo así? Hermano, es increíble. Yo conozco hermanos que estuvieron en las iglesias donde he pastoreado y oraron muchos meses por un trabajo, por un empleo, por un salario, por una oportunidad. Y cuando la tuvieron, después los volví a ver y les digo, hermano, no has llegado los domingos. Y simple y sencillamente me contestaron, pastor, es el único día que tengo para descansar. Y digo, wow, increíble, increíble. ¿No? Antes no tenía y ahí estaba el lunes, el martes, el miércoles. Ahí estaba preguntándome que si no tenía algo que limpiar, que si no tenía algo que arreglar, que quería estar en la casa de Dios. Pero el día que Dios lo prosperó, ese día se le olvidó que quien lo sacó de su pobreza, de su situación difícil, fue Dios. Y note, Moisés le está diciendo esto al pueblo de Israel. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. Usted recuerda, ¿no? El libro de los Números, allá cuando las serpientes los estaban matando, los escorpiones, la sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca. Usted recuerda, ¿no? Números 16, hermano, ahí está, le está recordando toda su historia. Le dice, tú te olvides de Jehová tu Dios que te sustentó con pan caído del cielo. Nunca pasaste hambre. Comiste comida que tus padres no habían conocido. Él te afligió, él te probó, pero no fue para hacerte daño, sino para al final hacerte bien. Oh, no sea que te olvides, dice Moisés. No sea que te olvides y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Wow, hermano, es increíble. Y esto es tan común en las iglesias cuando tienen mucha bonanza. Es tan común en los cristianos cuando Dios los prospera. Cuando no hay problemas, hermano, créame, no hay nada más difícil que ver cristianos prosperados que se alejan de Dios. Oh, mire lo que Moisés está diciendo al pueblo. No te olvides, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Nunca lo saques de tu mente, porque Él te da el poder para hacer las riquezas.
No está en ti. Es el poder de Dios el que está obrando para que tú puedas prosperar. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Increíble. El propósito de Dios no es prosperarte. El propósito de Dios es cumplir su palabra, note, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Increíble. Lo que él quiere es cumplir su palabra. Él dio una palabra, dijo que los iba a prosperar y los va a prosperar para cumplir su palabra. Bueno, Moisés está diciendo eso al pueblo de Israel allá en el libro de Deuteronomios, cuando él ya está cerca de morir y cuando él está queriendo advertir al pueblo de que no vayan a cometer ciertos errores con un resultado final que no va a ser nada grato. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? Pronto se olvidaron de Dios. Mire lo que dice Oseas 13, 5 y 6. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Eso está hablando el Señor directamente al pueblo. Y le dice, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón y por esta causa se olvidaron de mí. Es increíble, hermano. ¿Por qué el pueblo de Israel se olvidó de Dios? Por la soberbia de su corazón. Aclaro, aclaro, hermano. No es solamente la bondad, no es solamente la bonanza, no es solamente la prosperidad, sino que al ver cada una de estas cosas, el corazón comienza a llenarse de soberbia y a creer que lo que está logrando es por su propia fuerza. Y el Señor dice en su palabra, oye, yo te conocí en el desierto cuando estabas en tierra seca, pero cuando te saciaste en tus pastos y cuando estuviste repleto, cuando estuviste saciado, cuando yo te sacié, se ensoberbeció tu corazón. Y esta soberbia te hizo olvidarte de mí. ¡Wow! Increíble, hermanos. Increíble. Entonces, no olvide, la dependencia es algo que reconoce la insuficiencia. La dependencia es reconocer que nada de lo que yo tengo es mío, que yo no lo logré, que yo no lo hice. Fue la pura gracia y misericordia de Dios. Y mientras yo tenga esto en mente, yo siempre voy a estar dependiendo de Él, porque sé que no hay nada bueno en mí, porque sé que no hay nada que yo pueda hacer que no lo haga por el poder de Dios. Todo es por el poder de Dios, todo es por su Espíritu Santo, todo es por su gracia, todo es por su bondad, todo es por su bonanza, todo es por Él. Nada, nada, nada de lo que pueda ser hecho es por mi propia fuerza. El salmista lo entendió y mire la oración que hizo. El salmista lo entendió y mire la oración que hizo. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Este hombre había entendido bien. Dice, Señor, presérvame, cuídame de que no me vuelva soberbio, que la soberbia no se enseñoree de mí. Entonces, cuando tú te ocupes de mi soberbia y me humilles cada día constantemente y me hagas entender que no depende de mí, sino de ti, entonces seré íntegro. Y entonces, me encanta esto, y entonces estaré limpio de gran rebelión. Oh, hermano, eso es increíble. La soberbia del hombre lleva a rebelarse contra Dios, y no cualquier rebelión. Mire, el salmista lo llama así: preserva a tu siervo de las soberbias y estaré limpio de gran rebelión. Una rebelión grande, enorme. ¿Y cuál es esa rebelión? Dejar de depender de Dios. Entonces, hermanos queridos, la dependencia viene a ser el elemento que reconoce nuestra insuficiencia. Reflexionemos entonces. Hemos terminado, hermano. Esto estuvo breve hoy. Reflexionemos. Resulta muy fácil quedar absorbidos con actividades, ¿verdad? Es bueno planear actividades grandes, decir hoy vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, o tener grandes ideas, o tener un programa brillante, un programa en el que digamos, no hombre, con esto ya lo hicimos. Pero hermano, tenemos que asegurarnos que no nos involucramos de tal manera en estas actividades, ideas y programas que hacemos de ellas o en ellas cosas que no están en la voluntad de Dios.
Ahora, hermano, debemos tener mucho cuidado de eso. No estoy diciendo que las actividades son malas. No estoy diciendo que tener ideas es malo. No estoy diciendo que llevar a cabo un programa es malo. Lo que estoy diciendo es que debemos asegurarnos que no nos estamos involucrando en esto de tal manera que hacemos cosas que no son la voluntad de Dios. Nosotros debemos mantener una actitud de dependencia de Dios. ¿Y qué significa eso? Bueno, mantener la actitud de dependencia de Dios es solamente hacer cosas bajo oración, hacer cosas dirigidas por Dios. Es muy fácil hacer cosas sin apoyarnos en Dios. Es muy fácil hacer cosas sin buscar el corazón y la mente de Dios. Eso es facilísimo, hermano. Usted puede ir y copiar cualquier plan de una iglesia, de una empresa gigante y traerlo a su iglesia y ponerlo a funcionar. Eso es fácil. Pero ¿será ese lo que Dios quiere? ¿Será eso el corazón de Dios? ¿Será esa la mente de Dios? Es importante, hermano querido, que cuando usted tome decisiones, ore a Dios con paciencia y tenga comunión con Él hasta que esté seguro de que haga lo que haga, eso será la obra de Dios. Si usted no está seguro de que lo que va a hacer es la obra de Dios, entonces no lo haga. No lo haga. Apóyese en Dios. Reconozca su insuficiencia y dependa de Él. Dependa de Él. Y entonces todo lo que usted haga será la obra de Dios. No olvide, estos son los principios bíblicos de liderazgo. Principios bíblicos de liderazgo. Llevamos estos principios: obediencia, humildad, amor, unidad, disposición para servir, gozo, paz, gratitud, dominio propio, responsabilidad, y el día de hoy hemos visto perdón y dependencia. Estos son principios bíblicos para un liderazgo bíblico. Estas son las cosas que le dan vida a la iglesia. Que Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Nos veremos la próxima semana.